quiero que busques Primera de Crónicas, capítulo 16, 11. Bien, sigue la lectura ahí conmigo. ¿Qué dice? Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro. ¿Cuándo? Ahí déjamelo nada más. En otras versiones dice: buscad a Jehová y su poder, que es su fortaleza. Buscad su rostro. ¿Cuándo? Continuamente. Yo quiero comenzar con esto. Es muy importante esto que hoy vamos a ver. Empecé hablando hace 8 días de no contristar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? ¿Sí? Ok. Entonces espero que no se te olvide, hay que entristecer ni contristar al Espíritu Santo. Y hoy quiero seguir con esta parte de lo que es la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, Dios dice: buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su ¿qué? Su rostro. Continuamente. ¿Su qué? Su rostro. ¿Sabes qué? Hay un problema en el ser humano que solamente quiere buscar sus manos. Dame, dame, dame. Y la Biblia dice: busquemos su rostro, busquemos su presencia. Entonces, el anhelo y el deseo del corazón de Dios, que Dios tiene, es que el ser humano, la humanidad, le busque. Porque el ser humano a veces le busca, y a veces le busca solamente por un interés, por una necesidad, pero no lo busca su rostro, no busca su presencia, no busca su compañía nada más. Es que yo como hijo, yo no puedo buscar a mi papá solamente para que me dé dinero. Yo tengo que acercarme con mi papá también, para platicar con él, para estar con él, para comentar mis alegrías, o simplemente para disfrutar su presencia, ahí quietos. Pero es sentirme contento porque voy con mi papá. Yo me acuerdo que cuando me tocaba viajar con él, cuando mi papá vivía, él se dedicaba a realizar viajes, mudanzas a veces que tenía que hacer de aquí, llevar un mueble de Parota de aquí a Guadalajara o a México o a otros estados. Y mi papá me decía: ¿me acompañas? ¿Vas conmigo? Decía sí. Y yo creo que mi papá también se sentía a gusto y que yo fuera como compañero de él durante ese viaje. Y a veces íbamos platicando, pero a veces no, a veces simplemente íbamos viendo la carretera, el camino, pero sentía a gusto ir con la compañía de mi papá y mi papá conmigo. Ese es el corazón de Dios, que Dios busca la compañía tuya y mía. Y la Biblia comienza a buscar a Jehová. Ok. ¿Qué pasa cuando a ti se te pierde el celular? No, hombre, andas desesperado. ¿Y el celular? ¿Sí? O si se te descargó, ¿qué haces? Para ir a cargarlo porque me van a hablar o tengo que comunicarme. Ya a veces para la gente ya es una prioridad o una necesidad, como le quieras, pero ya está algo. O si sales a la calle y vas a tu oficina o donde tú quieras y se te olvidó el monedero para comprar, si vas al mandado, dices: no, hombre, me tengo que regresar y tengo que buscar dónde dejé el monedero, o las llaves para abrir mi oficina, o qué sé yo. ¿Sí o no? Sí. Pero te regresas y la presencia de Dios.
No me vean feo, me empiezan a ver feos. Pero a veces se nos olvida la presencia de Dios. Y salimos a realizar un montón de actividades y pasa todo el día y la presencia de Dios. Y dice, buscad a Jehová. Pero a veces sí andamos buscando otras cosas porque es necesario, porque es importante. Y para eso sí nos regresamos y sí le intentamos. Pero para buscar la presencia de Dios, ¿qué pasa? Al rato, cuando regrese, y se nos olvida esta parte, que es la prioridad para ti y para mí. Por eso Dios dice, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro. Pero si cargamos el celular, ¿y por qué no cargamos nuestras vidas del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué crees que Dios sigue insistiendo? Buscad, búsquenme. Nos desconectamos, decimos amar a Dios y decimos que Dios es la prioridad, pero durante el día, simplemente hoy, no me digas, buscaste su presencia, te conectaste con Él en la mañana, te cargaste de Él. Hay gente que dice, no, es que yo me voy en el trabajo y ahí voy platicando con Él y al rato que me acuerde platico. Al cabo Dios está en todas partes, sí pues, pero tienes que tener un tiempo de calidad con Dios, de comunión con Dios. Entonces yo quiero hablarte de esta parte, de que es muy importante que hoy el hombre busque su presencia. Una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa es que tú te conectes con Él, que tú le busques, que tú le des un tiempo, un espacio, un alto en tu diario vivir para decir este tiempo y este momento es para estar aquí con Dios, nada más. Aunque tú sepas, tú y yo sepamos que Dios está en todas partes. Pues sí, Él está en todas partes. Él nos lo dijo, que Él está en todas partes, pero dice buscadle, porque nosotros no lo buscamos. Muchas veces nos estamos preocupando de todas las actividades, el trabajo, la familia. Ahora, ¿eso es malo? No, también Dios nos pide que nos preocupemos por trabajar, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por tantas cosas, pero él se está refiriendo a una parte medular e importante en la vida de todo ser humano, buscar su presencia y su poder. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos, así como el celular lo cargo, también yo tengo que cargar mi vida de la presencia del Espíritu Santo. Si el celular no lo cargas, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber problemas. ¿Sí o no? A lo mejor era una necesidad que necesitaban hablarte y por no estar cargado el celular. Y a lo mejor por no estar cargados a veces va a haber alguna necesidad, algún problema y a veces no ocurre lo que quisiéramos porque no estamos cargados de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Es una prioridad, familia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en primer lugar, en tu vida y en mi vida, primero tiene que estar Dios. En segundo lugar, los casados, mi cónyuge. Para mí debe de ser mi esposa, para mi esposa, su esposo. Después, los hijos. Y después el trabajo. Porque si le das prioridad al trabajo, descuidas a tu cónyuge, descuidas a tus hijos, puede haber problemas. Y por eso muchas familias están tronando. Y tú puedes fracasar en muchas cosas, pero lo más triste es fracasar en el matrimonio, en la familia.
¿sí? Eso duele, eso pesa, porque eso marca también a los hijos. Entonces es muy importante, familia, primero es Dios. Pero a veces decimos, no, es que ya me tengo que ir a trabajar. Sí, pues, pero estás poniendo primero tu trabajo antes que a Dios. Es que tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Estás poniendo primero a tus hijos antes que Dios. ¿Sí me están entendiendo? La Biblia es clara. ¿O no dice eso? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todos los amores. El primer amor que tú y yo tenemos que tener es el amor hacia Dios. Ok. Entonces, Dios se agrada con los que le buscan, ¿sabías? ¿Sí? ¿Para qué? Para llenarnos de su presencia y de su poder. No se te olvide, Dios se agrada con aquellos que le buscan. Voy a entrar a varias cosas que quiero tocar. El primero, inciso A, le pondríamos. A veces hay una pregunta. No sé si es la tuya a veces. ¿Por qué en momentos no siento o dejo de sentir la presencia de Dios en mi vida? Eso es algo que quiero tocar primero. ¿Por qué en momentos no siento o dejo de sentir la presencia de Dios? Número 1 de ese inciso. Muchas veces el pecado nos saca de la presencia de Dios. Ojo, muchas veces el pecado. ¿Sí? No quiero decir que ese es siempre. No, muchas veces. Ok, vamos a verlo esto en Génesis capítulo 3, desde el verso 6. Génesis 3, 6. Yo lo leo en esta versión y ustedes la van siguiendo allí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, escúchame el versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Escúchame, el pecado requiere de los sentidos del ser humano, porque aquí dice que vio, ¿sí? Gustó, pensó que era bueno, ¿sí? Entonces se requieren, intervienen los sentidos. Entonces, ese pecado que hizo en Adán y en Eva, que salieran de la presencia de Dios, que fueran expulsados de la presencia de Dios. El mismo pecado hizo que ellos mismos, ¿qué? Se escondieran. Escúchame, ¿de quién? De la presencia de Dios. Escuchen bien, ellos mismos oyeron la voz de Dios y se escondieron, huyeron de la presencia de Dios, porque el pecado, la desobediencia, eso provoca en el ser humano que se separe de la presencia de Dios. Es por eso que también mucha gente a veces no quiere venir a la iglesia, porque está practicando pecado, y ese pecado los está alejando de Dios.
Porque allá afuera está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación, está practicando cosas de brujería, tiene odio, se practica borrachera, alcoholismo, qué sé yo. Y a veces ellos mismos se sienten incómodos cuando llegan a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y dicen, y otra vez el pastor va a hablar de esto. Pues es que el Espíritu Santo empieza. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo que vimos hace 8 días? Redarguye. Ya te incomoda. ¿Qué pasó con ellos? Escucharon la palabra, la voz de Dios y se sintieron incómodos. Y luego se apartaron, se escondieron. Mucha gente es lo mismo. Eso no ha cambiado. Entonces, cuando tú te sientas ya triste, sin ánimo, pon alabanza. Ponte a adorar a Dios. Ponte a glorificar y exaltar a Dios. Aunque tú muchas veces digas que no tengo ánimo, no tengo ganas, ponte a adorar. Busca su presencia, conéctate con su presencia. Hay algo, escúchame bien, y ese es el número 3. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, no nos conectamos con el Espíritu de Dios, otro espíritu, que no es el Espíritu Santo, puede tomar el lugar del Espíritu Santo, o se puede acercar, porque el Espíritu de Dios siempre lo vamos a tener. Pero hay una cosa es la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es la otra manifestación de otros espíritus. Mira, vamos a verlo. Primera de Samuel 16:14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de ¿quién? Y le atormentaba un espíritu. ¿Un espíritu qué? Si te das cuenta. Entonces, cuando tú te apartas de la presencia de Dios por el pecado, otro espíritu también se acerca. Y es cuando le empieza a poner, hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Porque son espíritus que te empiezan a decir, no vales nada, no te quieren, las cosas te van a salir mal. Empiezan esos espíritus a bombardear la mente del ser humano, a ponerle tristeza, a ponerle enojo, a caer en llanto, desesperación, porque empezamos a escuchar esas voces. Y el Espíritu Santo jamás te va a decir eso. El Espíritu Santo te va a decir, adelante, ten ánimo, todo lo puedes. ¿No dice la Biblia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Entonces Dios siempre te va a estar diciendo, adelante, te puede. Va a salir de ese problema, va a salir de esa situación. Su matrimonio va a estar bien, su familia va a estar bien, sus hijos van a estar bien. Siempre Dios te va a estar diciendo. Pero cuando vienen esos pensamientos, es que no sirves, es que no puedes. Mira, aquella persona es mejor que tú, y empieza luego a quererte poner, a apachurrar. Entonces siempre tienes que entender que por eso es que tenemos que volver ¿a qué? Al Espíritu Santo y meterme con Él, a fortalecerme en Él. Porque Dios siempre te va a decir que eres muy importante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué eres tan importante? Dios mismo se hizo hombre y murió por ti en la cruz en el Calvario. Entonces, ¿cuánto vales? Pues la sangre de Cristo, su muerte en la cruz. Entonces vales mucho. No te dejes engañar por esos espíritus que vienen y te empiezan a bombardear para hacerte sentir mal, para hacerte sentir que no vales, que tú no puedes. Tú vales mucho. Amén.
¿Cuál es el resultado de vivir en el Espíritu? Buscando la presencia del Espíritu Santo. Número 1, repito, ¿cuál es el resultado de vivir buscando la presencia del Espíritu de Dios? ¿O la presencia de Dios? Número 1, hay plenitud de gozo. Vámonos a Salmos 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Al Dios de qué? De mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entra a la presencia de Dios, alábale cuando estés viviendo una situación. Esa es otra manera de buscar ¿qué? Su presencia. Y eso te va a traer ¿qué? Alegría y gozo. Cuando entres a su presencia, las cosas van a cambiar. Olvídate del problema. Yo no digo que no te tengan problemas, pero prioriza su presencia. Adórale, olvídate, déjalos a un lado y solamente deleítate en adorar y buscar su presencia. Al Dios que te va a dar paz y que te va a dar alegría y que te va a dar gozo en ese tiempo. Y vas a tener nuevas fuerzas y una mejor expectativa o visión para resolver ese problema. Amén. Amén. No que si estás todo desesperado y triste y apachurrado, pues a veces tomamos malas decisiones en esa condición. Pero si te metes a buscar a Dios un tiempo, adorarle y orar, hablar con Él, las cosas van a cambiar. Él te va a dar paz. Amén. Y vas a empezar a sentir que no estás solo, que no estás sola. Hay alguien que está siempre allí. Amén. Y Él te va a ayudar. Dale fuerte un aplauso, porque es para Él. Y toda la gloria es para Él. No estamos solos, familia. No estamos solos. Entonces, ¿cómo se llamó el tema? Buscando la presencia del Espíritu Santo. Buscando, hay que buscarlo. No porque digas en todo lugar está Dios, no, hay que buscarlo, hay que conectarnos, hay que cargarnos. Pues aquí en este lugar hay luz, hay cables, pero tengo que ir a enchufarlo a un contacto, no. No porque esté aquí la luz ya se va a cargar el celular. Igual, no porque Dios esté aquí ya me voy a cargar, me tengo que conectar con Él. Y para eso hay que apartar ¿qué? Tiempos. ¿Por qué para cargar el celular si le buscas tiempo? Y hasta le das una hora. O para ir con las llaves que se te olvidaron, hasta te regresas. ¿Por qué no te regresas para encerrarte con Dios y cargarte de Él? ¿Verdad que andamos un poquito errados a veces? Bien. Siguiente. Entonces hay ¿qué? Plenitud de gozo cuando le buscamos su presencia. Segundo, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es ¿qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Hay libertad. ¿Sabes qué? Si tú te priorizas estar todos los días buscando su presencia de Dios y tú tienes ataduras de alcoholismo, esas ataduras se van a romper porque ahí va a haber libertad. Amén. Cada vez que tú te estés metiendo en la presencia de Dios, allí va a haber libertad. Se van a romper ataduras, se van a romper maldiciones. Hay gente que vive con odio y resentimiento, con amargura o rechazo y odio porque fue abusado o abusada de niño o de niña, o fue traicionado y piensa que nadie le quiere, vive con rechazo. Pero Dios te va a liberar cuando estés buscando ¿qué? Su presencia. Cuando estés allí en su presencia, llenándote del poder. ¿Se acuerdan que busquemos su presencia y su poder? El poder del Espíritu Santo va a romper cadenas, ataduras, maldiciones,
cosas que traemos cargando y arrastrando de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, o de muchas cosas que practicaste. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios va a liberarte, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay ¿qué? Libertad. La importancia de buscar al Espíritu Santo, de meterte en su presencia. Vamos a entrar al último punto que quiero tocar. Es el inciso 0. Esperando que Dios nos ministre con su presencia en medio de la oración. Repito, esperando que Dios nos ministre con su presencia en medio de la adoración. Número 1, cuando estés allí adorándole a Dios, sí cántale, pero también hay que aprender a guardar, a estar callados, a estar en silencio en la presencia de Dios. Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado su sacrificio provenido a sus convidados. Entonces hay que aprender ¿a qué? A callar un ratito. Hace rato Maribel, que nos estaba guiando en la alabanza, nos dijo que levantáramos las manos y guardáramos un rato silencio, que calláramos y estuviéramos un rato allí sintiendo y disfrutando su presencia. A veces es importante a solamente estar adorando allí a Dios, sí cantarle y expresarle tu adoración, pero a veces es importante a lo que dice la Biblia. En ratos hay que aprender a guardar silencio en su presencia. Cuando estés allí adorándole, buscándole, pon un rato una pausa y solamente trata de buscarlo en tu corazón, con tu espíritu al Señor, ¿sí? Y Él de repente te va a sorprender y te va a hablar y te va a dar la solución a ese problema en el cual tú te encontrabas. Te va a dar una respuesta. Él va a ayudar. Ahora no es siempre una regla, ¿sí me explico? Si es como tú, Dios te vaya sintiendo y como tú te conectes y quieras deleitarte allí en la presencia de Dios. Pero sí hay que buscar un rato estar en tu presente, guardando silencio. Y en la presencia de Dios, ahí se llena tu copa. Salmo 23:5. ¿Ya estamos? Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Unges, escucha esa palabra, unges mi cabeza con... ¿Y qué significa? La presencia del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Está rebosando de qué? De la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo? Aun cuando tú te encuentres en angustias, porque aquí está hablando este pasaje, que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que te está provocando angustia? Que a veces dices, no, es que no puedo ni orar y nomás siento aquí. Pero ¿sabes qué? Dice Dios que adereza mesa en medio de tus angustiadores, de aquello que te está preocupando y angustiando. Y Él te unge con aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, y llena tu copa de su presencia, y vas a estar ¿qué? Rebosando, lleno de su presencia. Y la gente va a decir, oye, pero si tienes todo este problema, ¿cómo te puedo ver con tanta paz, con tanta tranquilidad? Oye, que falleció un ser querido tuyo, ¿y cómo te puedo ver así? Pues no es que no me duela mi ser querido, mi problema, pero hay una paz
que me embriaga, que me llena en medio del problema. Eso es lo que está hablando la Biblia aquí, que en medio del problema, de lo que te provoca la angustia, Dios tiene preparado mesa y te va a ungir con aceite, con su presencia, y tu copa va a estar rebosando. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Entonces te das cuenta por qué es importante que buscar la presencia del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Mi pregunta: ¿todos los días cargas el celular? ¿Todos los días necesitas llave para abrir puerta? ¿Verdad que sí? Pues es todos los días. Sí, Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová, Dios. ¿Nosotros qué? Barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él es el que te va a empezar a transformar, iglesia. Nosotros solamente somos barro. Él es el que nos va dando forma. Entonces, en la medida que te vayas metiendo a la presencia de Dios, Dios va a estar cambiando esas cosas que tiene que cambiar en tu vida, tu carácter, tus hábitos. Solamente Dios va a estar allí cambiando, porque nosotros somos el barro y las manos de Dios son las que nos forman. Entonces sí hay solución para cambiar, porque a veces la gente dice: es que así soy, ¿y qué? ¿Y así me aguantas? ¿Así me conociste? No, hay solución para cambiar. Y solamente la presencia de Dios te va a ir formando. Isaías 55:6. ¿Pero qué está diciendo? Yo inicié con un versículo y hoy estoy terminando con Isaías. Inicié con Crónicas, capítulo 16, versículo 11. ¿Se acuerdan? Y hoy estoy terminando ¿con qué? Con Isaías 55:6. Y otra vez dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sabías que mientras tú y yo tengamos vida, le podemos buscar? Pero el día que muéramos, ya no. ¿Y quién te garantiza que vas a vivir mañana? ¿O pasado? Por eso es que tiene que ser una prioridad de mi vida y de tu vida, buscarle. Mientras tenga aliento, ¿le tengo que buscar? Va a llegar también el arrebatamiento. Pueden suceder dos cosas en tu vida y en mi vida: o que muera uno, que cancelamos en el nombre de Jesús, que ahorita todavía no es el tiempo, Dios todavía tiene mucha tarea para nosotros, o que venga también el arrebatamiento. Puede llegar de repente, ahorita pudiera venir y ser arrebatado los cristianos de la faz de la tierra, y las demás gentes se van a quedar a sufrir la persecución del anticristo. Está escrito en la Biblia. Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios, porque todavía es tiempo de buscar. Después ya no va a estar el Espíritu Santo en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. O sí va a estar su presencia, pero ya no lo vamos a poder vivir como hoy tú y yo lo podemos sentir y disfrutar. ¿Sí? Entonces busquemos a Jehová, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y Él está diciendo: buscadme, buscad mi rostro. Verso siguiente, 7. ¿Qué también está pidiendo Dios? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
Y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? Entonces no solamente te está diciendo, búscame, también está diciendo, deja de practicar eso. Deja tu adulterio, deja tu fornicación, deja de seguir embriagándote, deja de seguir mintiendo, deja de seguir odiando, deja de seguir viviendo amargado o amargada. Deje el hombre su pecado. Y Dios va a tener ¿qué? Misericordia. Y nos va ¿qué? A perdonar. Dios no está diciendo que no pecamos, que no hemos estado haciendo cosas incorrectas. Lo que Dios está diciendo, ya déjalo. En nada te ayuda. Y yo te voy a perdonar. Y yo te ofrezco una nueva vida. Algo diferente. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La historia de atrás quedó y se escribe una nueva historia. Se puede cambiar, familia. Y eso lo va a hacer Dios a través de el Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra, contigo y conmigo relacionándose. Por eso es importante buscarlo. Pero no se te olvide, no solamente busques las llaves, el celular, o cargues el celular. No, busca su presencia todos los días. Que Dios nos marque hoy, que esto sea una prioridad en nuestras vidas, buscar su presencia. Amén.